En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Le quiero pedir que me regale los siguientes minutos y se enfoque y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Así que el día de hoy, sin más preámbulo, quiero iniciar con este mensaje y me quiero brincar a algunos de los jueces sin menospreciar lo que hicieron ellos trayendo libertad al pueblo de Israel. Pero de Gedeón queremos brincarnos rápidamente a Jueces capítulo 14, 15, 16 y 17. Y quiero compartirle lo siguiente antes de iniciar este mensaje, porque a menudo el ser humano, a menudo el hombre piensa que puede usar a Dios para obtener lo que quiere. Y le puedo dar muchísimos ejemplos. Aún mismo usted y yo hemos usado a Dios para obtener o para llegar a los fines que queremos llegar. Y Dios no es el medio para obtener algo que queremos. Dios no es el fin para poder obtener algo que queremos. Nuestra relación con Dios es mucho más profunda y mucho más significativa. No se trata de lo que podamos pedirle a Él solamente o lo que podamos obtener solamente de Él, sino en cómo podemos tener una relación diaria, personal con Él. No por lo que nos da o no por lo que nosotros queremos, sino por quién es Él. Nuestra relación con Dios, que sea una oración, una relación profunda, significativa, que nuestra vida diariamente lo honra y que cumple su voluntad. Así que la tendencia del ser humano es a menudo que piensan que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa. Tú ves un montón de películas que hablan acerca del genio de la lámpara y la gente no se interesa por el genio. La gente se interesa por lo que el genio le puede dar o puede hacer por él. Dios no es el genio de la lámpara. Dios busca una relación profunda y una relación significativa con Él. Ahora yo te quiero pedir en esta mañana que pongas tu mano derecha en tu mente y di conmigo lo siguiente: Espíritu Santo, transforma mi mente para saber que conocerte a ti no es un medio para obtener algo. Ayúdame a identificar esas áreas en mi vida donde actúo como si así fuera. Pon tu mano derecha en tu corazón y di: Espíritu Santo, renueva mi corazón. Pon en mí el arrepentimiento para no usarte con los motivos equivocados. Espíritu Santo, levanta tus manos al cielo. Ayúdame a cambiar mi conducta.
para ver cómo eres tú y escoger actuar de una manera que te honra en vez de usarte. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Así que hemos llegado a una de las historias más conocidas de la Biblia. Probablemente es la más popular y muy interesante, por cierto. Es la historia de Sansón. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de Sansón? Yo creo que la mayoría de aquí hemos escuchado hablar de este personaje de la Biblia, y nos queremos remontar a el libro de Jueces, capítulo 14, 15, 16 y 17. Y probablemente usted y yo, cuando escuchamos el nombre de Sansón, muchos dicen Sansón, pero ese es otro tema. Ahorita se lo voy a decir por qué. Pero cuando escuchamos el nombre de Sansón, lo relacionamos generalmente como este actor de Hollywood, La Roca. ¿Alguien sabe quién es La Roca? Dwayne Johnson. Y pensamos que Sansón tenía un aspecto vigoroso, fuerte, intimidante. Pero lo más probable es que Sansón no tuviera ese aspecto como Hollywood y los actores de allá nos lo pueden hacer creer. Probablemente Sansón no transmitía esa dureza, esa fortaleza, esa rudeza para con la gente. Sansón no es la imagen del hombre perfecto. Sansón no es la imagen del varón perfecto, sino que es la imagen del hombre o de la mujer que Dios quiere usar a través de sus debilidades. Y Dios quiere usar tu vida de forma inimaginable. Sí, a tú y yo, que somos gente común, Él nos quiere usar por el poder del Espíritu Santo. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: Dios te quiere usar con el poder de su Espíritu Santo. Así que la historia de Sansón es la historia última de los jueces en el libro de Jueces. Está al final de los jueces y me voy a brincar muchos versículos por cuestiones de tiempo, pero quiero invitarlo para que vaya a su casa en su Biblia y usted pueda leer detenidamente y detalladamente. Entonces Sansón aparece al final del libro de los jueces. De hecho, es el último juez del que habla la Biblia en el libro de los jueces, y es un juez, un personaje en el que hay mucho material. 3 capítulos nos hablan de la vida de Sansón, y toda la vida de este personaje se resume en que busquemos no solamente la imagen de Sansón, pero que vayamos más allá, porque la historia de Sansón y la vida de Sansón está cargada de simbolismos que tienen que ver con Cristo Jesús. Ahora, podemos concluir todo este libro de los jueces en el capítulo 13 de este libro, donde el ciclo se volvía a repetir para con el pueblo de Israel. Si tú recuerdas, desde que empezamos esta serie, leímos muchos versículos en los que decían que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces se volvió en algo cíclico, pero si tú te das cuenta, en el capítulo 13 cambia la narrativa de la historia y encontramos esta historia de Sansón cargada de simbolismo. Así que dice la Biblia en Jueces capítulo 13 versículos 1 al 5. Te lo voy a resumir rápidamente, pero lee conmigo este versículo. Una vez más dice la Biblia: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, por eso Dios los entregó en manos de los filisteos. ¿Durante cuánto? Durante 40 años. Ahora, si tú te vas un poquito a la historia, el 40 en la Biblia significa juicio, pero también significa cumplimiento. Y Dios estaba entregando a este pueblo por 40 años para que los filisteos los dominaran. Ahora, en la Biblia, yo te dije hace un momento que el número 40 simboliza ¿qué? Juicio, pero también cumplimiento.
Y hay muchos aquí que están entrando a los 40, ¿sí? Así que mi oración es que en esta etapa después de los 40 sea un tiempo de cumplimiento en tu vida. Estaba leyendo por ahí y compartiendo el día de ayer con un amigo sobre lo siguiente, y cómo los 40, y esto nada más es un paréntesis para dejarles algo en qué pensar. Los 40, dicen que después de los 40 empiezas a cosechar los buenos resultados y las buenas decisiones de los 20 y de los 30. Mi pregunta es, ¿qué sembraste? No me tienes que decir, te lo dejo de tarea, ¿sí? Entonces dice la Biblia que el pueblo hizo lo malo nuevamente delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó por 40 años. Pero dice la Biblia, y te lo voy a parafrasear rápidamente, dice la Biblia que Dios en esta ocasión levantó a un libertador, a un juez, no porque el pueblo lo había pedido, sino porque Dios quería traer libertad a su pueblo. Y dice la Biblia que había un hombre llamado Manoa, y su mujer, que no menciona el nombre, era una mujer estéril y afligida porque no podía tener hijos. Y de pronto el Señor viene y le dice que va a quedar embarazada, que va a concebir a un hijo, y que su hijo, dice el versículo 5, concebirás a un hijo y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, es decir, un niño consagrado. Y como tal, había ciertos requerimientos que el escogido por Dios, en este caso el que tenía el voto nazareo, no podía hacer varias cosas como la gente común. Y dice la Biblia que el ángel del Señor le dice: pues concebirás y darás a luz a un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y él comenzará a librar a Israel por los filisteos. Ahora, en Jueces capítulos 13 versículos 24 y 25, pasó el tiempo y dice la Biblia que la mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. Aquí comienza la historia de Sansón, y dice la Biblia que este niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse sobre él. Pero la historia de Sansón es una historia muy trágica, y se supone que en muchos sentidos cuenta la historia de la humanidad, pero también es una forma de contar y recordarle a Israel su propia historia. La historia de Sansón refleja la historia de Israel, pero la historia de Sansón también puede reflejar la vida o la historia de muchos que están aquí. Sansón, a través de su historia en la Biblia, nos muestra lo siguiente, y pon atención en esto. Nos muestra que la verdadera amenaza para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es nuestro enemigo externo. Muchas veces usted y yo pensamos que la lucha primordial es con la gente que no nos ve bien, es con la gente que no nos quiere, es con la gente que no. Ay, fui a la iglesia y no me saludaron. Tu lucha no es contra esa gente. Generalmente la lucha es con aquella persona que observas todas las mañanas frente al espejo. Y la primera historia de la vida adulta de Sansón empieza cuando Sansón le informa a sus padres. Se lo voy a parafrasear. Sansón era un personaje muy enamorado. Si usted pensaba que en las películas de Jorge Negrete y de Pedro Infante ellos eran los meros enamorados, es porque no escucharon la vida de Sansón. Ahora, yo sé que aquí hay algunos que se reflejan hasta este punto con Sansón. Son tan enamorados que se dejan llevar por cualquier muchacha que se les pasa enfrente. Hello.
Y dice la Biblia en esta historia, no, yo vi que le codearon a alguien, no lo haga, yo lo estoy viendo. Y dice la Biblia en la historia de Sansón que había una mujer de los filisteos. Ahora tú sabes quiénes son los filisteos. Mantenían oprimidos a Israel, eran los enemigos. Pero había una muchachona que le gustaba a Sansón y le dice a los padres: hey, esa me gusta y váyanmela a pedir. Ahora había modales y había cultura. Váyanmela a pedir. Y los papás de Sansón le dicen: hey, Sansón, pero aquí hay muchachas que practican nuestra fe. Hello, ¿les suena familiar eso? ¿Les suena familiar eso, papás? Y los papás de Sansón le dicen: hey, búscate una muchacha de entre el pueblo de Israel que profesa nuestra misma fe. Y Sansón, aferrado como muchos que conozco, dice: no, esa es la que me gusta, así que quiero que vayan y la pidan para mí. Y hasta este punto de la historia, una sola frase describe a Sansón, y es que el impulso primario de Sansón es todo aquello que le agrada. Era un personaje impulsivo que no importaba a qué costo, tenía lo que quería. Entonces, más adelante en la Biblia, dice la historia que de pronto los papás piden a la muchacha, cumplen con todos los protocolos de pedimento, cumplen con los protocolos. Usted sabe que allá las fiestas son de larga carrera. Antes de la fiesta, las despedidas de los solteros duran 7 días. No tomen ideas, por favor. Pero dice la Biblia que hubo varias escenas, varias cosas que pasaron en todo este tiempo. Usted lea la Biblia en su casa. Entonces Sansón de pronto empieza a hablar algunas adivinanzas para hacer un buen ambiente con los filisteos, para entrar en confianza. Y de pronto los filisteos le dicen a la mujer: a Sansón les dice: a ver si me pueden adivinar lo siguiente. Él hace una adivinanza, no se la logran adivinar, se mete en un conflicto y empieza a vivir una vida obteniendo a cualquier precio lo que él quiere. En el versículo 19 dice que entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a escalón y derrotó a 30 hombres y les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Él perdió, nada más se lo voy a dejar a grandes rasgos, él perdió una apuesta y tuvo que matar a gente para poder pagar esa apuesta. ¿Es justo? No es justo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que mató a 30 filisteos para pagar esta deuda. Pero cuando estaba leyendo esta escritura, este relato, yo pensé en la siguiente pregunta, porque dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y mató y esto y lo otro. Pero la pregunta que me estaba haciendo es: ¿por qué el Espíritu de Dios se animaría a hacer esto con Sansón? Para poder hacer algo que no es correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Eso pudiera sonar mezquino, vengativo. No es correcto. Empezó a hacer una fiesta que él no debía de hacer. Tomó decisiones que no debía de haber tomado. Pero en el versículo 16 dice la Biblia, usted vaya a la Biblia, estoy ahorrando tiempo. Pero en el versículo 16 dice la Biblia que antes a esto mataron a la mujer de Sansón y Sansón se vengó. Y en el versículo 16 él va a una ciudad llamada Gaza y se enamora de una prostituta. Yo le dije, enamorado el muchacho. Y va, dice la Biblia, se enamora de una prostituta, tiene relaciones con ella. Y cuando estaba, cada que leo yo esto, digo: espérate, Sansón, espérate. No solamente estás con una filistea, estás con una prostituta filistea. Y esto me llevaba a ver lo siguiente, y es que el pecado de Sansón cada vez lo estaba hundiendo más. Y probablemente tú te sientes o te has sentido desde esta forma, donde sientes que el pecado cada vez te está hundiendo más.
Entonces dice la Biblia que tiempo después de que Sansón hace esto con esta prostituta, se enamora, ahora sí se enamora de una mujer llamada Dalila. ¿Ha escuchado la historia de Sansón y Dalila? Sansón se enamora de esta mujer llamada Dalila. Algo que me llamó la atención y se lo quiero compartir en esta mañana es que en el hebreo la palabra, el nombre Dalila suena como a la palabra noche, y en la literatura hebrea la noche representa la oscuridad moral. Y si tú te pones a leer detenidamente la historia de Sansón, él está viviendo como en una oscuridad moral en la cual se mete y se sumerge cada vez más. Entonces ve tú a la Biblia a leer Jueces 16, 7 al 5. Se enamora de esta mujer. Y dice la historia en la Biblia que de pronto los filisteos vienen y le dicen a Dalila: hey, te tenemos un encargo, necesitamos que le preguntes a Sansón en qué radica su fuerza para nosotros poder aprenderlo y derrotarlo. Y Dalila le dice: hey, mi amor, dime en qué radica tu fuerza. Y Sansón le dice de una forma y dice: Sansón, vienen los filisteos. Y de pronto Sansón se levanta, pues le había dicho mentiras, no era cierto. Y ven los filisteos que estaba mintiendo una y otra vez. Y Dalila usa una táctica que me parece muy interesante, porque los hombres la vivimos casados, la vivimos continuamente. Y es que cuando la mujer no obtiene algo, va a una táctica que casi nunca falla. Y dice la Biblia que Dalila empieza a llorar. Hello. Dalila empieza a llorar y a ponerle presión a Sansón y decirle: es que tú no me quieres. ¿Han escuchado eso alguna vez? Es que tu espíritu no está unido al mío porque tú no me confías y no me quieres decir. ¿Sí? Ahora, yo conozco unos hombres bien dramáticos que también se ponen, entonces dice la historia en la Biblia que Sansón es conmovido y no quería estar en conflicto con su esposa, y le dice: mira, te voy a decir la verdad. Yo fui apartado desde niño, y navaja no ha pasado sobre mi cabeza. En otras palabras, mi poder radica en mi pelo. Dalila va, le dice a los filisteos, y Sansón, muy confiado, se duerme en las piernas de Dalila. Imagínate este cuadro: está Sansón, Dalila, y Sansón, como tenía el pelo largo y probablemente traía rastas, yo digo, trenzas, y de pronto le da sueño. Y Dalila le dice: ¿quién se resiste a eso? Llega, le empieza a hacer piojito, ¿sí? Y de pronto dice la Biblia que le pide a alguien que estaba ahí: hey, pasa unas tijeras. Y de pronto le empieza a cortar el pelo. Y Dalila le dice: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y Sansón se confía en que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios estaba ahí, y que se iba a levantar y que iba a derrotar a los enemigos una vez más. Y la Biblia dice en el versículo 20: luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó del sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto cortaron su cabello, si tú estás tomando nota, subraya esto, en un momento vamos a llegar al versículo 22 nuevamente.
Pero dice la Biblia, pero en cuanto cortaron el cabello, comenzó ¿a qué? A crecer de nuevo. Entonces más tarde dice la Biblia que los filisteos se dan un banquete, quieren celebrar que Sansón estaba atado, esclavizado, y lo mandan traer para burlarse de él y usarlo como entretenimiento, burlarse ahora de su debilidad. Y dice la historia en la Biblia que lo sitúan sobre dos columnas que sostenían como un balcón el techo para que mucha gente estuviera ahí. Y en el versículo 16, versículo 30 dice: y gritó: muera yo junto con los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza, y entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí, y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Ahora llegamos a donde quiero llegar en este mensaje. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia de la vida de Sansón? Número uno, somos nuestro peor enemigo. Si tú estás tomando notas, ¿qué podemos aprender de esta historia de Sansón? Número uno, somos nuestro peor enemigo. Y es como si existiera un virus que se presenta en el interior de nuestras vidas y nos perjudica y nos hace tomar decisiones pobres, decisiones que van a traer consecuencias terribles a nuestra vida. Y en este punto quiero darte algunos subpuntos para que tomes nota y pongas atención. Número uno, ¿qué podemos aprender de esto? Y es que somos nuestro peor enemigo. Sansón era impulsivo, ¿sí? Sansón era impulsivo porque hacía lo que quería. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos metido en muchos problemas porque no podemos retener nuestros impulsos hacia algo o hacia alguien, cuando la respuesta o el resultado de ese impulso nos mete en un montón de problemas, así como la vida de Sansón. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 25, versículo 28, que una persona sin control propio, escucha esto, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Ahora tú puedes decir: yo me parezco a Sansón, pero no me puedo contener, siento un impulso de hacer, de ir, de esto, de lo otro, que al final de cuentas te has metido en un montón de problemas. Yo te voy a decir algo: si tú no tienes dominio propio, es porque el fruto del Espíritu no está en tu vida, y algo está sucediendo, porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y templanza tiene que ver con dominio propio. Dominio propio es decir: Señor, yo no puedo dominar esto, yo no puedo dominar mi carne, yo no puedo dominar mis pensamientos, yo no puedo dominar mis impulsos, pero hoy rindo esta área a ti. Entonces Sansón era impulsivo, y si tú eres como Sansón, te vas a seguir metiendo en un montón de problemas si no entregas esa área al Señor. Entonces la falta de autocontrol lo deja a uno indefenso. Grábate esto en tu mente: la falta de autocontrol te deja indefenso ante el enemigo y puedes acabar como Sansón. ¿Entendido? Entonces mi pregunta para ti es: ¿puedes someter esos impulsos a la voluntad de Dios? Sansón, número dos, era transigente. Sansón no tenía problemas en infringir la ley de Dios. Sansón no tenía problemas en ir, en hacer, en matar, en destruir, si esas cosas no le convenían a él. Mi pregunta para ti es: ¿estás siendo transigente en tu vida? Podrías pensar que hay cosas pequeñas, pecados pequeños, que no son tan dañinos como los pecados de otros. Pero la tragedia real es cuando te apartas de la presencia de Dios. Sansón también no se dejaba enseñar. ¿Observaron ustedes en el relato que nadie estaba al lado de la vida de Sansón?
¿Observaron eso? Tú puedes ir a la Biblia y puedes leer detenidamente, pero no había nadie en la vida de Sansón. Todas las decisiones que él tomaba eran guiadas por sus impulsos, y Sansón no se dejaba enseñar. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 18:1. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Ahora yo te quiero animar, iglesia, a que puedas comprender y entender la importancia de congregarte, la importancia de involucrarte en la iglesia. No solamente una vez a la semana. No es suficiente con venir y escuchar enseñanzas, tener un tiempo de alabanza y de adoración, sino que es importante y vital en tu vida de que te congregues y que te involucres en la vida de la iglesia. Porque cuando tú haces esto, vas a tener gente hablando a tu vida. ¿Quién es la gente que ha estado hablando a tu vida? ¿Quién es la gente que habla a tu oído? Y hay muchos de los que están aquí, como su pastor se los puedo decir. Yo puedo identificar rápidamente a aquellas personas que dejan que alguien más hable a sus oídos, y es por la forma en la que toman sus decisiones y por la forma en la que conducen su vida. Es muy importante que usted pueda comprender la importancia de congregarse, de involucrarse, de hacer vida con gente que ama a Dios, para dejar que esas personas hablen a tu vida, pero también dejar que esas personas te protejan de la misma clase de desolación a la que Sansón se estaba enfrentando. No puedes vivir solo, no puedes vivir en desolación o en soledad, porque cuando tú decides vivir desde ahí, el diablo se aprovecha de eso y te va a hacer sufrir y te va a hacer llorar de la forma en la que tú no te has imaginado. Esta semana estuve platicando con personas y una de ellas me decía: es que me he sentido tan sola. Es que usted, pastor, no me buscaba. ¿Por qué no me buscas tú a mí? ¿Por qué no me llamas tú a mí? ¿Le digo algo? Yo no voy a adivinar cuando usted está pasando por alguna situación. Yo oro todos los días. Usted va a mi oficina y yo tengo un mural de oración, y en ese mural está cada uno de ustedes, está cada una de su familia. Pero hay una línea directa que usted tiene que saber que es accesible a nosotros. Y cuando usted esté atravesando por algo, inmediatamente díganos: necesito de su ayuda, y nosotros vamos a estar ahí. Nuestro equipo de pastores, de nuestros ministros, ahí van a estar. Pero si tú vives aislado, el diablo se va a aprovechar de todo eso y te va a sembrar el pensamiento de que nadie te ama, de que nadie te quiere, de que nadie te busca. Entonces, la peor de todas con Sansón es que era orgulloso y creyó que nunca perdería su fuerza. No cometas el error de creer que la bendición de Dios la tendrás si no vives en obediencia a Él. Muchos piensan que la obediencia a Dios es algo accidental, algo inesperado, algo que se tiene que dar así, no, nada más. Pero si tú quieres experimentar la bendición continua de Dios, tienes que vivir una vida desde la obediencia, rendido a su voluntad. Amén. Número 2, segundo punto. El mundo necesita un Salvador. El mundo necesitaba un Salvador más poderoso que Sansón. Pon atención en esto. El mundo necesitaba un Salvador más poderoso que Sansón. Ahora, piensa en esto. Ya estoy por terminar. Piensa en esto. Si tú fueras de Israel, piensa, si tú fueras de Israel y hasta este punto de la historia lees lo que sucedió con Sansón, inmediatamente dirías: uy, pues ¿de qué se trata?
el que iba a traer libertad, ahora ya se murió. Ahora ¿quién nos va a salvar? Yo. ¿Quién nos va a salvar? ¿A poco este es el Salvador que estábamos esperando? Y pensarías realmente que, esta historia no tiene que acabar así. Esta historia no tiene que terminar así. Como el juez más famoso de la historia del libro de los jueces va a terminar de una forma tan trágica. Pero 1100 años después, escucha esto, 1100 años después aparece Jesús de Nazaret con ese nacimiento milagroso, igual que como lo fue Sansón, con un poder increíble para derrotar a los demonios, la enfermedad, la muerte. Pero así como Sansón fue traicionado por su mejor amigo, tú lees esa historia, capítulo 15 de Jueces. Así como Sansón fue traicionado por su mejor amigo, Jesús también fue traicionado por uno de sus amigos. Al igual que Sansón, Jesús fue torturado, fue exhibido y ridiculizado públicamente. Y al igual que Sansón, a través de su muerte, Jesús venció a sus enemigos. No es para celebrar esto, pero escucha esto, iglesia. A diferencia de Sansón, Jesús no fue encadenado por su pecado, Jesús fue encadenado por nuestro pecado. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace y marca la diferencia. Sansón fue un hombre debilitado por su pecado, mas Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, hecho carne, se hizo carne y débil por voluntad propia, para salvarnos a usted y a mí de todos nuestros pecados. ¿No es increíble esto? ¿No es increíble esto? Este es el verdadero Salvador que el mundo necesitaba. Este es el verdadero libertador que el mundo necesitaba. Número 3, y ya para terminar, nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Escucha esto: nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Cuando Sansón, dice la Biblia, que clamó a Dios, ahí atado de los muros, siendo ridiculizado, la gente burlándose y haciendo escarnio de él, dice la Biblia que aún y en todo el abatimiento que él se encontraba, en el centro de aquel templo del Dios falso, ciego de su vista, atado por su pecado. Versículo 22, yo te dije hace un momento que lo subrayaras. En el versículo 22 dice: pero en cuanto cortaron su cabello, comenzó a crecer de nuevo. Y este versículo es tan importante que capta nuestra atención, porque el cabello le comenzó a crecer. Y me encanta esto, porque esto simboliza la misericordia de Dios, que comienza a crecer aún en medio del pecado, que comienza a crecer en medio del dolor y del quebranto, que comienza a crecer esa misericordia de nuestro Dios al venir y abrazarnos, que empieza a crecer y persiste aun cuando estemos llenos de pecado. La misericordia de Dios, amado hermano, amado amigo, es una misericordia que viene y nos rodea. Ahora mismo estamos siendo participantes de su misericordia. Dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana para con nosotros. Y probablemente el enemigo de nuestras almas te han hecho creer que no tienes más misericordia por las cosas que hiciste en el pasado. Hoy el Señor dice: mi misericordia se renueva para con tu vida,
porque nueva es mi misericordia para ti cada mañana. Y el día de hoy estás siendo abrazado por su misericordia. El día de hoy estás siendo abrazado por su misericordia. Pero hay un llamado que Él nos hace, y es el arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido. Muchas veces pensamos que hay niveles de pecado y nos comparamos con alguien más para hacernos sentir mejores que otros, porque no hacemos lo que otras personas hacen. Pero déjame decirte, amado hermano, amado amigo, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y cuando pecamos, ofendemos el corazón de Dios, lastimamos el corazón de Dios. Pero hay una cosa que se llama arrepentimiento. Dice la Biblia que Él está atento, y cuando Él ve la actitud de nuestro corazón, es decir, Señor, perdóname, yo no quiero vivir una vida que te está ofendiendo constantemente. Yo no quiero vivir una vida que se está hundiendo constantemente por las circunstancias que me llevan a fallarte. Y en ese momento el Señor viene y te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunos se han sentido tan débiles por el pecado que sienten que ya no pueden caminar hacia adelante. Hoy el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cierro este mensaje con lo siguiente: Sansón tomó por sentado sus dones y pensó que la fuerza y la presencia de Dios estaría ahí todo el tiempo. Pero si tú te das cuenta, Sansón es un hombre que vivió desde la arrogancia en su corazón, y la arrogancia lo llevó a su fin. Aún así, Dios usa a Sansón para juzgar a los filisteos. Pero Sansón no logró libertar al pueblo de Israel. Y la realidad es esta. La realidad es esta para usted, para mí, para cada uno de los que estamos aquí. Usted y yo en muchas ocasiones hemos caído en la misma arrogancia que ha caído Sansón, al tratar de usar a Dios a través de nuestros dones para obtener ganancias personales, para tener un mejor puesto en el trabajo, para tener una aceptación mayor con nuestros amigos, o para exhibir aún nuestros talentos dentro de la iglesia. Pero te quiero animar a que en lugar de alejarte de Dios, te acerques a Dios. Hacer a un lado si hay arrogancia, lo que sea que te esté alejando de Dios, hoy lo puedes hacer a un lado. Y es necesario, amada iglesia, que ajustes tu percepción de quién es Dios. A Él no se le puede manipular, a Él no se le puede controlar, a Él no se le puede usar para nuestros fines egoístas. Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de nuestro agradecimiento. Honra a Dios con tu vida, honra a Dios con tu vida y con todo lo que tú eres.